Compañeros, muy buenas. Vamos a continuar con los capítulos que nos queda todavía. Entonces vamos a entrar en esta clase, el capítulo 4, clasificación de los aceros y las fundiciones. Como primer punto vamos a hacer una breve introducción respecto a este capítulo. Los aceros y las fundiciones han sido los materiales más empleados en la construcción de maquinaria y en el campo mecánico metalúrgico. En todo el campo mecánico prácticamente han sido empleados los aceros y las fundiciones hace muchos años atrás. Actualmente ya hay otros materiales que empiezan a reemplazarlos a los aceros y las fundiciones. Podríamos decir, por ejemplo, la fibra de vidrio, la fibra de carbono, los nanotubos, últimamente se habla del grafeno, las diferentes aleaciones, por ejemplo, del aluminio, la aleación del cobre, podemos hablar, por ejemplo, de la cerámica, podemos hablar después de esto de los polímeros, ¿no? Las gomas, plásticos, los cauchos, siliconas, etc. Entonces, estos materiales ya empiezan a reemplazar a los aceros y las fundiciones. Entonces, básicamente, ¿por qué? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja básicamente es que tienen baja densidad. ¿Qué quiere decir? Que son más livianos, pero también tienen la ventaja de que tienen sus propiedades mecánicas iguales o superiores. La única desventaja en algunos de estos casos de estos materiales es que relativamente son caros, ¿no? Entonces, estas son las razones por las que nosotros o los fabricantes empiezan a incluir otro tipo de materiales en la construcción de los vehículos. Ahora, por ejemplo, si nosotros hablamos de la fibra de vidrio básicamente, ustedes saben, empieza a reemplazar toda la parte de la chapa, ¿no? De los vehículos, prácticamente ahí entra la fibra de vidrio. Después podemos hablar, por ejemplo, de las aleaciones del aluminio. Las aleaciones del aluminio ya empiezan a observarse en muchas piezas de los vehículos. Por ejemplo, está la culata, está en los aros de las ruedas, en las diferentes carcasas que tiene el vehículo, ya entran las aleaciones del aluminio. Ahora habría que saber con qué tipo de elementos están aleados para que puedan trabajar este trabajo, porque no son elementos puros, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, las aleaciones del magnesio. Últimamente, muy de moda, las aleaciones del magnesio básicamente están empleadas en los aros de las ruedas, ¿no? Ahí se emplea la aleación del magnesio. Igual, básicamente por su baja densidad. Seguro vamos a ver ahorita, voy a anotar algunas densidades para hacer las comparaciones. Otro después vamos a ver, por ejemplo, habíamos hablado esto de las aleaciones del cobre. El cobre es hemos dicho, buen conductor de calor, buen disipador de calor, buen transmisor de energía. Pero también se utiliza en muchas piezas de los vehículos estas aleaciones. Por ejemplo, el cobre aleado con el zinc, hemos dicho, es el latón. El latón se utiliza en el radiador. El radiador básicamente hace el trabajo de disipar el calor que generamos en el motor, en la parte interna. Después está, por ejemplo, se utiliza en bujes, ¿no? Es una aleación, los bujes en algunos casos son aleaciones de cobre y estaño, ¿no? A eso nosotros le llamamos una aleación, en este caso el bronce, ¿no? El bronce que es empleado en diferentes piezas de los vehículos. Y así sucesivamente podemos ir hablando, por ejemplo, en el caso de la fibra de carbono. La fibra de carbono obviamente es un material mucho más sofisticado, pero también la desventaja es que este material todavía para nuestro mercado es caro, ¿no? Relativamente no es fácil de conseguirlo y aparte por el elevado costo que tiene. Y últimamente se está hablando de este otro material que se ha encontrado, que es relativamente, que no es relativo, sino que es mucho más superior en diferentes propiedades que tiene. Estamos hablando del grafeno, ¿no? Es lo último que se está hablando. Entonces, a ver, haremos las comparaciones, por ejemplo, entre los aceros y las fundiciones, sus densidades, con los materiales alternativos. Por ejemplo, si acá tengo la densidad, voy a anotar la densidad del acero, ¿no? La densidad del acero. ¿Cuánto es su densidad de acero? Básicamente es un aproximado de 7,8
kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico. Luego tenemos a la fundición. ¿Cuánto es su densidad de la fundición? ¿No? De la fundición aproximadamente tiene un valor de 7,2 kilogramos metro cúbico, ¿no? Estos dos, por ejemplo, son los aceros y las fundiciones. Ahora, si hacemos comparaciones, por ejemplo, vamos a tener a la fibra de vidrio, ¿no? Entonces, la densidad de la fibra de vidrio es igual en un valor que tiene de 2,5 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Después tenemos a la densidad del aluminio. Ustedes ya saben, esto es 2,6 kilogramos sobre metro cúbico. Luego tenemos a la densidad del, por ejemplo, de la fibra de carbono, ¿no? La fibra de carbono tiene una densidad de 1,7 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Ahí están algunos valores de los cuales nos podría interesar, por ejemplo, igual del magnesio, ¿no? Si nosotros notamos, vemos la densidad del magnesio es igual a 1,7 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Ahí está la densidad. Otra densidad que les va a interesar seguro también por el peso que tiene, va a ser igual, por ejemplo, si hablamos de los nanotubos, esta densidad va a ser igual a 1,3 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Ahora, si nosotros vemos la densidad también para hacer comparaciones, uno de los pesados es la densidad del cobre, ¿no? La densidad del cobre tiene un valor de 8,9 kilogramos sobre metro cúbico. Fíjense. Entonces, fíjense, si nosotros vemos estos datos, fácilmente podríamos darnos de cuenta que cuáles son los materiales más pesados y cuáles son los materiales más livianos. Por ejemplo, aquí el acero, la fundición y el cobre son metales pesados, ¿no? Y en cambio los otros materiales como la fibra de vidrio, aluminio, la fibra de carbono, el magnesio y los nanotubos, por ejemplo, son relativamente más livianos. Entonces, esta es la ventaja que los fabricantes han buscado o ya han encontrado para poder hacer este cambio y la utilización de nuevos materiales, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es la ventaja entonces de esto? ¿Por qué se cambia? ¿Por qué hay innovación de material? Por la densidad, ¿no? Y hemos dicho, ¿no? Estos materiales generalmente son iguales o son superiores en sus propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, esa es la ventaja por la que nosotros empezamos a utilizarlos de manera más cotidiana, se podría decir, en los vehículos. Ahora, ¿cuál es la relación de consumo y tiempo? O sea, ¿cuándo han sido? ¿Cómo es que esto va variando? Si nosotros graficamos en coordenadas de consumo y tiempo, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, si yo grafico, voy a ver de la siguiente forma, ¿no? Aquí voy a tener, en este eje voy a tener el consumo y en este otro eje voy a tener el tiempo. Ahí está, ¿no? Entonces aquí yo anoto, voy a tener el consumo y aquí voy a tener el tiempo que voy a medir en ciclos, ¿no? Ahí está. Entonces, teniendo eso, yo voy a decir, aquí voy a anotar, por ejemplo, al siglo XVII, aquí va a estar el siglo XVIII, aquí va a estar el siglo XIX, XX, XXI. Ahí estamos. Ahora, ¿cuándo es que en el consumo de los aceros y las fundiciones,
¿cuándo es que hay un consumo masivo? A partir del siglo XVIII, aproximadamente, este consumo es que se hace en gran cantidad. Hay un tiempo en que se usa mucho de este material y empieza a bajar hasta casi nuestros días, que estamos en el siglo XXI, y empieza a aparecer nuevos materiales alternativos, ¿no? Entonces, hay un cambio en esa parte. Entonces, a partir del siglo XVIII es que se da estos cambios, ¿no? Hasta el XX es que hay un consumo masivo y a esta época se le llama el desarrollo industrial, ¿no? Ahí está el desarrollo industrial. Entonces, en esa época es que empieza, hay un consumo masivo de los aceros y las fundiciones, ¿no? Es ahí el desarrollo industrial. Y a partir del siglo XXI, en nuestros días, ya al final del siglo XX, empieza a verse estos cambios, ¿no? Aparece la fibra de vidrio, aparece el aluminio, aparece la cerámica, aparece en este caso la fibra de carbono y los otros materiales enunciados. Entonces, en esta época es donde se utiliza en gran medida lo que son los aceros y las fundiciones. Aquí nos estamos olvidando, aquí tenemos que poner consumo del acero y la fundición, ¿no? Esta es el consumo que se da. Entonces, esas son las diferencias entre el consumo de los aceros y las fundiciones y las ventajas que podríamos decir respecto a este punto, ¿no? Entonces, seguro más adelante en el trabajo que ustedes desarrollen les va a dar una práctica, un trabajo de investigación para que puedan ampliar un poquito más respecto a este punto. Entonces, vamos a pasar a un punto, al otro punto, 4.2, vamos a anotar, vamos a poner clasificación de los aceros y las fundiciones. Entonces yo anoto acá 4.2, clasificación de los aceros y las fundiciones, ¿no? Entonces, yo podría decir en este punto cómo se clasifican los aceros y las fundiciones. Los aceros básicamente se clasifican en dos grupos, ¿no? Por el tipo de aleación que tienen. Entonces voy a decir, los aceros se clasifican básicamente en dos grupos. En un grupo van a estar los aceros al carbono y en el otro grupo van a estar los aceros especiales, ¿no? Entonces los aceros se clasifican en aceros al carbono y en aceros especiales. Y las fundiciones se van a clasificar en fundición gris, fundición blanca, fundición nodular y entre las más importantes estamos nombrando a la fundición vermicular, ¿no? Ahí está. De todos los aceros, en su clasificación de los aceros de fundiciones, podemos básicamente dividir en estos grupos, ¿no? En los aceros, hemos dicho, los aceros al carbono y los aceros especiales. Y en las fundiciones vamos a hablar de la fundición gris, la fundición blanca, la fundición nodular y la fundición vermicular. Entonces, un poquito vamos a desglosar ahora de cada uno de qué se trata, ¿no? Entonces vamos a poner como un subtítulo 4.3, ¿no? Aceros al carbono. Entonces, voy a borrar esto.
Entonces anotamos como subtítulo 4.3 aceros al carbón. Aceros al carbón, 4.3. Nosotros sabemos muy bien que las aleaciones de los aceros al carbono, como si dice el nombre, básicamente es una aleación de hierro y carbono. Eso ya lo conocemos, ¿no? Ahora, hemos dicho en esta aleación del acero, que es hierro y carbono, no simplemente el hierro entra en mayor medida, y el carbono es el que define las propiedades y los tratamientos y el uso que se le va a dar a esa pieza. Ahora, hemos dicho que cuando hablamos de aceros, no solo la aleación está contemplada como hierro y carbono, sino que tienen otros elementos, en este caso llamados impurezas. En ese grupo están, por ejemplo, está el fósforo, está el manganeso, el azufre y el silicio, ¿no? Esos son los más importantes que se los considera dentro de los aceros como impurezas. Estas impurezas tienen un límite para estar ahí adentro, o sea, no puede estar en grandes cantidades, ¿no? Los que hacen control de calidad le han puesto límites, ¿no? Entonces, es una partecita nomás que debe tener como aleación. Entonces, eso es lo que se llaman los aceros al carbono. Entonces, ahora, estos aceros al carbono se subclasifican, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver dentro de la subclasificación de los aceros al carbono, se subclasifican en, por ejemplo, tenemos en los aceros de bajo contenido de carbono. ¿No? Ahí está. Entonces, en la subclasificación de los aceros, vamos a tener un grupo referido a los aceros de bajo contenido de carbono. ¿Quiénes están en ese grupo? ¿Qué aceros? Están los aceros del tipo SAE 1010 al 1025, ¿no? Estos son los aceros que están comprendidos en este grupo llamados aceros de bajo contenido de carbono. Luego tenemos la otra subclasificación que es los aceros de medio. Aceros de medio contenido de carbono. ¿Listo? Ahí están los aceros. ¿Qué aceros están comprendidos en este grupo? Están los aceros SAE 1025 o 26 al 1040. Ese grupo está comprendido en los aceros de medio contenido de carbono. Luego tenemos la otra subclasificación que son referidos a los aceros de alto contenido de carbono. ¿Ya? Fíjense, entonces hay un grupo llamado los aceros de alto contenido de carbono. ¿Qué aceros están comprendidos en este grupo? Están los aceros SAE 1041 a 10, adelante lo vamos a poner. Porque en acá, ustedes saben, varía de acuerdo a los gráficos hasta el porcentaje. Vamos a ponerle adelante para identificar eso. Fíjense, entonces tenemos los aceros del carbono, se subclasifican en tres grupos. Ahí están los aceros de bajo contenido de carbono. En este grupo están los aceros SAE 1010 al 1025. Luego tenemos aceros de medio contenido de carbono, que están comprendidos los aceros SAE 1026 al 1040. Y luego tenemos los aceros de alto contenido de carbono,
que están comprendidos entre la 0CE 1041 hacia adelante, ¿no? Hasta donde es su límite aproximado, seguro va a ser 2% de carbono. Entonces, los aceros al carbono se subclasifican de esta forma. Ahora, por si acaso, en relación a las fundiciones, estos aceros, sea el bajo, alto o medio, son los que en mayor medida reciben tratamientos térmicos, son muy buenos. O sea, se puede hacer una serie de trabajos dependiendo de qué queremos hacer y qué propiedades queremos que obtener a partir de ese trabajo. Entonces, podemos utilizar aceros de alto, podemos utilizar aceros de bajo o de medio, dependiendo del trabajo que se quiera ejecutar en los tratamientos térmicos. Entonces, estos son los más manejables, ¿no? Los más manejables. En cambio, las fundiciones también se hacen trabajos, pero no es muy frecuente, ¿no? Acá está donde más trabajo se desarrolla. Entonces vamos a ver ahora cuáles son sus características y para qué nos sirve este tipo de aceros, para qué le han subclasificado. Entonces, para eso nosotros vamos a pasar a describir cada uno de estos aceros. Entonces, vamos a anotar en este punto, vamos a decir, esto vamos a borrar. Entonces acá vamos a anotar y vamos a decir aceros, entonces sería 4.3.1. Aceros de bajo contenido de carbono. Los aceros de bajo contenido de carbono. ¿Cuáles son sus características de este tipo de aceros? Nos vamos a anotar características. ¿Listo? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué relación de contenido de carbono tiene? Entonces vamos a anotar el porcentaje, una de las características del porcentaje de carbono es de 0,01 a 0,25% de contenido de carbono, está en ese grupo, ¿no? De 0,01 a 0,25% de contenido de carbono. ¿Cómo se lo conoce a estos aceros? Un nombre que generalmente nosotros conocemos le llamamos como acero dulce, ¿no? ¿Por qué se le dice acero dulce? Básicamente porque es fácil de manipular, no sé si los han visto, en el mercado hay ciertos aceros que es básicamente como el alambre, ¿no? Se les puede manipular fácilmente. Luego también se les conoce como aceros blandos. Como son fáciles de manipular, entonces obviamente no tiene mucha dureza. Entonces podemos tranquilamente decir que son aceros blandos. Luego tenemos también conocidos como aceros de construcción. ¿No? Aceros de construcción. Entonces, los aceros de bajo contenido de carbono están en toda la gama de los aceros de construcción. Ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, los platinos, los perfiles, las tuberías, podemos ver los aceros de construcción, prácticamente en todo el uso que se le pueda dar a este tipo de materiales va a estar contenido en estos aceros de bajo contenido. ¿Qué podemos decir con relación a la maquinabilidad? Como son blandos, obviamente, son muy maquinables, ¿no? Entonces, como son blandos, entonces son muy maquinables. ¿No? Entonces podemos maquinar fácilmente, podemos cortar, podemos trabajar en torno, podemos hacer cepillados, que es una serie de maquinados que tranquilamente va a aceptar, ¿no? Porque es un material relativamente blando, nos va a ofrecer mucha resistencia. Ahora, ¿qué podemos decir con relación a los tratamientos térmicos? ¿Serán buenos? ¿Serán malos? Entonces, una de las características que nos conviene conocer en esta parte es que no son buenos,
para el temple. ¿No? No son buenos para el temple. Entonces, no es que no se pueda hacer, sino que nosotros cuando hacemos el temple esperamos resultados de 100% en su transformación a la martensita. Entonces, nosotros cuando decimos no son buenos para el temple, estamos diciendo que no vamos a conseguir ese resultado, ¿no? Vamos a poderlo hacer el temple, no es que no se hace, se lo hace, se hace el ejercicio, pero en la transformación que se espera, en el resultado que se espera, no vamos a poder garantizar. A eso se refiere, ¿no? Entonces, no son buenos para el temple. Eso sí, ¿no? Para trabajo seguro de normalizado y de cocido van a ser también buenos, ¿no? Pero la principal diferencia va a ser esto. Si nosotros tenemos un acero de bajo contenido de carbón y queremos hacer un trabajo del temple, tenemos que tener en cuenta este dato, ¿no? Que no es que no podemos hacerlo, sino lo vamos a hacer, pero no vamos a esperar el resultado, en este caso, que debíamos esperar de este tratamiento térmico. Ahora, otra característica también importante que a nosotros nos conviene o nos debemos conocerlo, es que estos materiales, estos aceros de bajo contenido de carbono, son muy buenos para trabajos de cementación. ¿Listo? Dice, fíjese, una de las características entonces importantes de estos aceros de bajo contenido nos dice que son muy buenos para realizar trabajos de cementación. ¿Qué es la cementación? En la cementación ustedes seguro van a ver con más detalle en Metalurgia 2, pero yo les puedo decir, se refiere a un trabajo que se hace en una pieza con la finalidad de darle dureza superficial, o sea, cierta propiedad mecánica que debe tener en la superficie. Por ejemplo, yo les puedo hablar, y si doy el ejemplo, les puedo hablar, por ejemplo, en el diseño de un engranaje. ¿Qué características, qué condiciones debe tener este engranaje? Entonces, a ver, veremos como ejemplo eso, ¿no? Entonces, anotaremos lo siguiente. Entonces, agarraremos y diremos ejemplo. ¿No? Les decía, sí, es muy bueno estos aceros emplear en ciertas piezas que deben tener ciertas propiedades para desarrollar un trabajo. En este caso, por ejemplo, yo quiero hacer un engranaje. Tengo acá mi piecita y ahí está mi engranaje. Al desarrollar o al hacer este trabajo, primero debo pensar que yo esta pieza, ¿no? Una vez que me den los datos de dimensiones y demás medidas, ¿yo dónde lo voy a trabajar? Voy a llevar a un torno, ¿no? Lo voy a llevar a un torno y voy a empezar a trabajarlo ahí, ¿no? Y como el acero, fíjense, como el acero es de bajo contenido de carbono, porque dice la cementación es muy bueno en los aceros de bajo contenido de carbono. ¿Por qué? Porque no es un material blando. Va a estar, supongamos que esta pieza para mí, supongamos que esta pieza inicialmente es un acero SAE 1020. Inicialmente esta pieza es para mí un acero SAE 1020, que está comprendido dentro de los aceros de bajo contenido de carbono. Pues cumple con esa condición. Ahora, una vez que yo tengo la pieza, seguro la van a trabajar, lo van a sacar los dientes, todo de acuerdo a especificaciones técnicas, y en el maquinado, hemos dicho, no ofrece mucha resistencia, entonces el que trabaje con la máquina seguro lo va a trabajar y lo va a sacar
la pieza con sus dientes, con todas las condiciones que le dan el fabricante. Una vez terminado la pieza, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Porque dice, necesitamos que estamos haciendo un engranaje. Entonces, de los engranajes, básicamente, ¿qué propiedades tiene el engranaje? Una propiedad que tiene es que debe tener mucha dureza superficial, ¿no? Entonces, fíjense, un engranaje, ¿sí? Un engranaje, dentro de las propiedades que debe tener, las propiedades mecánicas, debe tener dureza superficial. Y la otra propiedad importante que debe tener es alta tenacidad, ¿no? Alta tenacidad en el núcleo. ¿Listo? Entonces, fíjense, el engranaje debe tener dos propiedades para ser engranaje. Dureza superficial y alta tenacidad en el núcleo. Entonces, ¿cómo consigo hacer en este engranaje esas condiciones? ¿Cómo le doy? Básicamente empleando ese tratamiento llamado de cementación. Entonces yo voy a emplear el tratamiento termoquímico, por si acaso se llama termoquímico, ¿sí? De cementación. Yo esto voy a aplicar a esta pieza, listo, ¿no? Entonces, una vez que ha salido de la máquina, yo tengo ya con los dientes, debo aplicar el tratamiento termoquímico de la cementación para conseguir estas propiedades. Mucha dureza en la superficie y alta adherencia en el núcleo. Entonces, al aplicar la cementación, ¿qué es lo que pasa? Básicamente yo voy a endurecer la parte superficial, ¿no? Esta parte le voy a dar dureza, no la parte del centro, ¿no? Entonces, yo voy a hacer ese ejercicio, le voy a dar dureza. Entonces, para eso, ¿qué debo hacer? Yo debo generar un medio carburizante. Debo generar un medio carburizante. Entonces, cuando me enseñen a hacer este procedimiento, yo voy a generar un medio carburizante. O sea, la pieza va a estar rodeada de átomos de carbono. Entonces, como va a estar rodeado de átomos de carbono, la pieza cuando llega a 950 grados centígrados, cuando la pieza llega a esa temperatura en el horno, ¿qué pasa? La pieza, al ser un acero de bajo contenido de carbono, empieza a absorber como si fuera una esponja estos átomos de carbono, ¿no? Absorbe todo el carbono que está en su alrededor. Cuando llega a esta temperatura, se vuelve como una esponja, ¿no ves? Nuevamente. Entonces, empieza a absorber. El átomo de carbono empieza a entrar dentro de la pieza. Y yo, como quiero endurecer esta parte, entonces va a hacer ese ejercicio. Ahora, ¿cuánto de penetración yo voy a darle? La penetración va a estar en función del tiempo. Cuando yo le doy más tiempo dentro del horno, en ese medio carburizante, la penetración va a ser mayor. Pero si yo quiero una penetración no mucho, entonces le daré, no permaneceré mucho tiempo en el horno, ¿no? Entonces ahí va a ser la diferencia. ¿Cuánto tiempo yo quiero que permanezca en el horno para conseguir cierta penetración, ¿no? Entonces, de esa forma, yo voy a hacer, por ejemplo, fíjense, cuando yo aplico este tratamiento termoquímico, ¿por qué? ¿Por qué tratamiento termoquímico? Termo es igual a calor y químico, estoy hablando de químicos. Entonces, aquí dice, yo voy a trabajar calor y químico. Calor ya lo estoy dando, he llegado a 900, 950 grados. Químico, yo estoy aportando átomos de carbono para que entre a la pieza. Entonces,
En la parte superficial, ¿sí? La composición del acero va a variar, ¿no ve? Porque inicialmente yo he empezado con 10-20, con un acero 10-20. Ahora, aquí en la parte superficial, en esta parte, ya no es un acero de 10-20. Yo he modificado su aleación. ¿Cuánto va a ser en la parte superficial? Llegará a ser, en algún caso, hasta 10-70, ¿no? Llegará a ser un acero SAE 1070 en la parte superficial. Y en la parte del núcleo voy a mantener la aleación inicial, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué le estoy dando? Le estoy dando dureza superficial, ¿no? Y le estoy dando alta tenacidad en el núcleo porque yo no he alterado nada. Ustedes saben, ¿no ve? Cuando tenemos tenacidad puede absorber el impacto. Entonces, este engranaje, cuando trabaje, ya, entre engranajes, ¿qué va a pasar? Tiene que tener mucha resistencia al desgaste en la parte superficial. Pero cuando al inicio del funcionamiento siempre se aplica un impacto, ¿no? Entonces hay un impacto y eso tiene que absorber la parte del centro. Para eso es que nosotros hacemos este trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, es un acero muy recomendado para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, mucho dependerá ya con los conocimientos que nosotros vamos a ir teniendo, dónde aplicamos cada tipo de acero. Hemos dicho, ¿no? Hay aceros de bajo, de medio, de alto. Ahorita estamos hablando exclusivamente de los aceros de bajo contenido de carbón, ¿no? Entonces, si dan de cuenta, tiene sus aplicaciones. No es nomás agarrar el acero nuevamente y hacer cualquier operación pensando que nos va a salir bien, ¿no? Entonces, si nosotros vemos estas cosas, realmente recién nos damos de cuenta que debemos saber aplicar los aceros, debemos aplicar ciertos tratamientos, con qué finalidades, qué uso se le quiere dar y demás cosas, ¿no? Qué propiedades queremos, cómo podemos alterar la composición química y demás cosas. Entonces, esto se refiere a este ejemplo llamado la cementación, y a veces generalmente se aplica en engranajes, no es un trabajo que se puede aplicar en engranajes, es un tratamiento termoquímico. Habremos dicho, dentro de los tratamientos termoquímicos no solamente hay la cementación, también está la nitruración, es otro tipo de tratamiento termoquímico, y luego tenemos la cianuración, que también es otro tratamiento termoquímico igual, ¿no? Los tres en algún caso, o los tres son para endurecer la parte superficial, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros avanzaríamos a este punto referido a los aceros de bajo contenido de carbono, ¿ya? Entonces, vamos a quedar acá por ahora, vamos a quedar acá, vamos a ir midiendo el desgaste de los megas, ustedes ya verán, pero vamos a quedar en este punto en el avance de la materia, del capítulo. Ahora, yo seguro les voy a comunicar más adelante, vamos a enviar trabajos para que ustedes puedan desarrollar, les voy a enviar los tiempos y todo eso, y ojalá todos respondan y hagan el trabajo que les voy a pedir. Bueno, compañeros, hasta una próxima oportunidad para continuar con el capítulo. Muchas gracias.